Mi madre me echó de casa a los 17 por llegar tarde. Ahora espera que le done un riñón a mi hermana y que considere que es lo mínimo que puedo hacer. Los riñones de mi hermana, Elena, estaban fallando, como todos recordaban perfectamente. Es curioso cómo una emergencia médica puede unir a una familia, si es que a este grupo se le puede llamar familia. Pero el pegamento que usan constantemente parece ser la culpa en lugar del amor verdadero. El teléfono sonó a las 8:30 de la mañana, justo cuando iba a disfrutar de mi último café decente. La voz de mamá era áspera, desesperada e inesperada. «Daniela, soy tu madre. Los riñones de Elena están fallando. Necesitamos que te hagas las pruebas. Eres su única oportunidad». No hubo un «¿Cómo estás?», ni una pausa antes de la exigencia. Justo lo que cabía esperar, como siempre. Me siento como una pieza de repuesto andante, en lugar de su hija ignorada durante tanto tiempo. Mi mano se quedó congelada a mitad de camino hacia la taza, provocando que el café se derramara por el borde y me goteara por la muñeca. Ese ardor me afectó más que sus palabras frías. No hablaba con mi madre desde hacía 3 años, desde la última Nochebuena, a la que tontamente accedí a asistir, cuando me emboscaron en la cocina y me culparon de que la salsa de arándanos estuviera demasiado ácida, como si alguna vez hubiera tocado esa maldita cosa. Y a mi hermana Elena no la veía desde la fiesta de jubilación de nuestro padre, cuando dio un discurso sobre valores familiares, mientras yo estaba sentada sola en la mesa del fondo, con un trozo de pollo frío y solo mi silencio como compañía. Pero ahí estaba, supuestamente agonizando. Suena el teléfono y se supone que debo salir corriendo como una buena soldadito, como si nada hubiera pasado jamás. Siento que les debo algo. ¿Sabéis qué es lo más absurdo? Ni siquiera me sorprendió su llamada. Siempre he sido el plan B. La chica de por si acaso, la que no quieres, pero que tienes cerca por si la necesitas. Empezó pronto. Elena era la niña de oro. Sacaba sobresalientes. Era la capitana de las animadoras, la favorita de papá y la gemela en miniatura de mamá. Usaba lazos y zapatillas de ballet, y siempre se comía el trozo de tarta más grande, incluso en mi puñetero cumpleaños. Yo era la que tenía las rodillas raspadas, el pelo alborotado y un montón de preguntas incómodas. Elena brillaba con luz propia. Yo solo armaba líos. Cuando se fracturó la pierna a los 13 años, ofrecí el dinero de mi campamento de verano para que le contrataran un tutor privado. Ni siquiera lo dudé. Cuando dejó la universidad y culpó a su novio, le pagaron para que volviera a estudiar en una universidad privada en Sevilla. Cuando conseguí una beca para una universidad pública en Valencia, nadie vino a ayudarme con la mudanza. Ahora necesitaban mi riñón. «Es lo mínimo que puedes hacer», respondió mamá, con la voz temblorosa por lo que sin duda interpretó como preocupación maternal. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Esa frase me golpeó como una piedra en los dientes. ¿Qué demonios hicieron por mí? ¿Me echaron de casa después de confesarles que estaba deprimida? Papá me culpó cuando descubrió la infidelidad de mamá, y necesitaba a alguien con quien enfadarse aparte de ella. Las tarjetas de cumpleaños llegaban 3 días tarde o directamente no llegaban. La dejé hablar. Que retorciera el cuchillo en la herida como solo las madres saben hacer cuando intentan avergonzarte para que hagas algo que consideran tu obligación. Lo raro es que todos creen que soy cruel, fría y distante, pero no es así. Aprendí rápidamente que llorar delante de los lobos solo les da más hambre. Al colgar el teléfono, no lloré. No grité ni tiré nada. Me senté a la mesa. Tomé un sorbo de café frío y me quedé mirando la pared durante un buen rato. Recordé cómo Elena cambió mi trabajo de ciencias a última hora y se llevó todo el mérito. Recordé la vez que le dijo a mamá que le había robado su pulsera y me castigaron durante 3 semanas sin salir. Recordé la noche del baile de graduación, cuando llegué a casa después de que me dejaran plantada, y ella se rió hasta las lágrimas. Recordé todas las cenas en las que mis opiniones eran demasiado fuertes, y todos los viajes en coche en los que me dijeron que me callara, y recordé esa frase: «Después de todo lo que hemos hecho por ti».
Debería haberla mandado al infierno. Debería haber colgado y bloqueado su número. Pero no lo hice. No soy así. Siempre he necesitado algo más que silencio para funcionar. Así que llamé al hospital y pregunté qué debía hacer. Programaron las pruebas y respondí: estaré allí, tan tranquila como siempre. Al entrar en la clínica, le sonreí a la recepcionista como si no fuera a dar el primer paso en una larga partida de ajedrez. Me extrajeron sangre, me hicieron los análisis y me dijeron que tardarían unos días en obtener los resultados. Les di las gracias y les dije que estaba encantada de ayudar. Pero, en el fondo, ya les llevaba mucha ventaja. Porque, bueno, se les olvidó algo fundamental. Se han pasado la vida enseñándome a no confiar en ellos. No contéis conmigo. Ni por un segundo pensé que yo importaba en esa familia. Y ahora me pedían un pedazo de mí, literalmente una parte de mi cuerpo, como si no fuera nada, como si fuera suyo por derecho. Dije que sí, pero no por las razones que ellos imaginaban. Dicen que la memoria es algo traicionero, un pez escurridizo que se hace más grande cuanto más intentas atraparlo. En mi familia, sin embargo, la memoria es selectiva, no fluida. No recuerdan las cosas que los harían parecer horribles y se aferran a los fragmentos que los presentan como santos. Pero yo recuerdo. Lo recuerdo todo con una claridad dolorosa. Recuerdo el olor a lejía en mis manos después de limpiar el baño, que Elena nunca usaba porque las tareas del hogar no eran para chicas con el pelo impecable y buenas notas. Recuerdo que mamá me dijo una vez con condescendencia: «La calma es oro. Qué suerte que te hayamos mantenido». Y nadie en la habitación se atrevió a preguntar a qué se refería exactamente. Recuerdo a Elena llorando a mares cuando la pillaron robando pendientes en un centro comercial de Madrid. Y acabé disculpándome yo con el guardia de seguridad porque eso es lo que se espera de una buena hermana. La gente cree que ser la oveja negra implica desobediencia, como si fueras la loca que se negó a seguir las reglas. Sin embargo, a veces eres la oveja negra simplemente porque naciste después del niño mimado y ya no tienes protagonismo para brillar. Nunca me di el lujo de fracasar, porque mis errores fueron recibidos con exilio en lugar de compasión o apoyo. Una vez saqué un sobresaliente en álgebra, y aquello se convirtió en una reunión familiar para celebrar la excepcionalidad. Elena suspendió 3 asignaturas en su último año de bachillerato y recibió un viaje a la Costa Brava para recuperar su equilibrio emocional. Elena destrozó el coche de su padre a los 15 años y ni siquiera la castigaron. Le regalaron uno nuevo para su 16º cumpleaños. Mientras tanto, a los 17, me echaron de casa por llegar tarde una noche con un chico que ni siquiera era mi novio. No mentí. No bebí. Ni siquiera lo toqué. Pero cuando entré a la 1:30 de la madrugada, mamá me esperaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Esta casa tiene reglas, Daniela, y si no las respetas, quizás no necesites vivir aquí. Sin gritos, sin dramas. Así, sin más, me fui. La maleta estaba lista desde hacía días. No había transporte, ni explicación para mis amigas del instituto. Papá ni siquiera contestó al teléfono. En cambio, se quedó mirando la televisión como si el presentador de noticias fuera a darle un curso intensivo de paternidad. Encontré un sofá donde dormir, luego otro. Luego había un sótano con moho en las paredes y una casera que olía a mentol y a malas decisiones acumuladas. Durante la universidad, trabajé en 3 empleos simultáneamente: una cafetería en el centro de Barcelona, un bar en el barrio gótico y una librería cerca de la universidad. Ninguno era glamuroso, ninguno era fácil. Ahorraba cada céntimo como si fuera a echar a correr en cualquier momento. Me forjé una vida a base de resentimiento y sobres de café soluble, mientras Elena se movía por la suya como si estuviera envuelta en plástico de burbujas protector. Sigue viviendo con sus padres. Aún así, tiene 34 años, y su mayor logro es haber sido verificada en redes sociales por compartir vídeos de yoga con frases inspiradoras que no creó. Mientras tanto, yo creé un negocio entero desde cero en Madrid. Pagué un coche más viejo que el de su anterior novio, y pasé 10 años sin escuchar la frase
Estamos orgullosos de ti. Ni siquiera cuando compré mi primer apartamento en las afueras de Valencia. Ni siquiera cuando le enviaba a papá una tarjeta de cumpleaños cada año, esperando que alguna vez respondiera. Nunca lo hizo. Lo que realmente me impactó como una astilla clavada bajo la uña fue la naturalidad con la que todos creían que estaría ahí cuando Elena necesitara un riñón, como si hubiera estado de guardia todo el tiempo, como si no me hubieran dejado atrás, como un abrigo olvidado después de una fiesta. No hubo conversación, ni disculpas, sin la más mínima vacilación, solo la misma culpa de siempre, marca de la casa de mamá. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Tuve que reírme. De verdad que lo hice. Porque esa frase es pura comedia negra. ¿Qué habían hecho exactamente por mí, aparte de enseñarme a sobrevivir emocionalmente a base de portazos y silencios? Elena una vez prometió devolverme el doble de lo que le había prestado, 40 euros por un jersey o algo así, y me dio 15. Me respondió con toda seriedad que era el doble, ya que 15 es el doble de la mitad de 40. Debería haber visto el futuro en ese momento, pero no lo hice. O quizás sí lo hice y lo ignoré, como se ignora el goteo constante de una tubería en la pared. Te dices a ti misma que no es nada hasta que un día se derrumba el techo. Entonces todos reaccionaron con asombro e indignación. Así que cuando recibí la llamada sobre la insuficiencia renal de Elena, no me enfurecí, no me lamenté, no hice nada de lo que esperaban. Me quedé en silencio como un estanque antes de la tormenta y pedí cita en el hospital de Barcelona. Prometí al médico que me haría las pruebas, y así lo hice. Dejé que me pincharan, me sacaran sangre y me examinaran hasta el último rincón. Respondí a cada pregunta con el tono tranquilo y monótono de quien interpreta un papel en una obra para la que no hizo audición, y luego me fui a casa. Me preparé una copa y me quedé mirando los papeles sobre mi escritorio. No llamé a mi madre. No le escribí a Elena. No dije nada porque en ese momento me di cuenta de algo fundamental. Ya no estaba enfadada. Ni siquiera me dolía. Estaba planeando meticulosamente cada detalle, porque cuando te abandonan durante tanto tiempo, cuando tratan tu cuerpo como un almacén de repuestos, dejas de suplicar amor y empiezas a afilar el cuchillo de la venganza. Me hicieron las pruebas al día siguiente. Entonces hice algo que ninguno de los dos esperaba. El sobre con los resultados se quedó en mi mesita de noche como una bomba de relojería silenciosa. Pesaba más que el simple papel que contenía. Pesaba incluso más que las expectativas que habían intentado envolverme alrededor del cuello, como una bufanda en pleno verano. Sostenía los resultados entre mis dedos, escritos con precisión clínica e impersonalidad, tan estériles como la habitación del hospital donde me revelaron la verdad. Era compatible, no solo compatible, sino que encajaba a la perfección, añadieron con entusiasmo, como si mi cuerpo hubiera estado esperando toda su vida para salvar a quien se había pasado años abusando de mí en pequeñas dosis socialmente aceptables. La enfermera sonrió como si fuera una noticia maravillosa, como si yo debiera estar radiante de orgullo por ser la respuesta a la oración urgente de alguien. Le di las gracias con cortesía porque eso es lo que se espera de la gente educada, y salí de aquel centro médico con una serenidad forzada, una calma tensa que tuve que mantener a duras penas como tapando una olla a presión a punto de explotar y fingiendo que el silbido del vapor no es el sonido de la ira acumulada durante años. No llamé a nadie. No lloré. Me fui a casa, me serví un whisky con mucho hielo y empecé a escribir con una determinación fría. La primera línea brotó de mí con una naturalidad aterradora. Llevaba años masticándola en silencio. Esta no es una carta de disculpa. Escribí con cuidado. Cada palabra grababa un poco más de mi verdad en la página. A partir de ahí, las compuertas se abrieron de golpe. No la compuse para Elena. Ni siquiera la escribí para mi madre. La escribí para mí, para la chica a la que nunca escucharon. Abandonaron a la adolescente. Esperaban que la mujer se sacrificara sin siquiera un mísero agradecimiento. Escribí sobre la vez que me quedé en la cocina con moretones en las muñecas después de que Elena me empujara contra la pared y cómo mamá me dijo que no hiciera un escándalo,
porque mi hermana estaba pasando por un momento muy difícil. También escribí sobre la noche que intenté volver a casa después de que me despidieran de mi trabajo, y me dijeron que la habitación de invitados ya estaba ocupada por una prima lejana a la que nunca había visto. Escribí sobre cada cumpleaños no mencionado, cada cumplido, que en realidad era una corrección mordaz, y cada vez que fingieron que yo era algo que corregir, en lugar de alguien a quien apreciar y amar incondicionalmente. Y escribí sobre el riñón, como nunca fue realmente una petición sincera ni una súplica desesperada. Fue una exigencia disfrazada de valores familiares y presentada como si les debiera un favor enorme, como si no les hubiera dado ya todo lo que necesitaban de mí sin que me lo pidieran. Para cuando terminé, la carta tenía 7 páginas, a espacio simple, mecanografiada con una letra grande de 12 puntos, porque si iba a leerla en voz alta, quería que cada palabra les cayera como una bofetada sonora. La doblé lentamente, con la solemnidad de quien manipula un objeto precioso e irreemplazable, y la metí en un sobre blanco sencillo, sin remitente, adornos ni advertencias. Lo dejé sobre mi mesita de noche mientras practicaba las palabras como si fuera un monólogo crucial, porque no iba a leerla simplemente, iba a interpretarla con cada fibra de mi ser. Imaginé sus caras. Elena arrugaría la nariz con disgusto, como si oliera algo terriblemente desagradable. Mamá se pondría rígida e indignada, como si alguien la hubiera acusado del peor de los pecados, ser imperfecta. Papá, si acaso aparecía por allí, se quedaría mirando sus zapatos como si el suelo pudiera evitar que se viera obligado a elegir un bando en esta guerra familiar. Mientras tanto, yo cumpliría mi papel a la perfección. Sería amable. Sería callada. Sería la Daniela que siempre habían querido que fuera, la que sonreía sin decir nada y asentía sumisamente cuando mamá hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo fácil que era todo antes de que todos se volvieran tan sensibles. Le llevé sopa a Elena al hospital. La tomé de la mano durante sus sesiones de diálisis, fingiendo una empatía que no sentía. La escuché llorar por su miedo a morir con tanta paciencia que cuando se iba la enfermera, me entraban ganas de gritar hasta quedarme sin voz contra una almohada. Y cada vez que me decía con voz débil, «Gracias por hacer esto, Daniela», sonreía con una dulzura forzada y respondía, «Por supuesto, Elena. Por supuesto te estoy salvando la vida. Por supuesto estoy haciendo lo único bueno que he hecho por esta familia en años. Por supuesto, estoy renunciando a una parte de mí para que puedas seguir viviendo tu vida sin asumir las consecuencias de tus actos». Pero ninguno de ellos sabía, ni podría llegar a imaginar jamás, que no estaba donando mi riñón. Ofrecí un ajuste de cuentas largamente esperado. No pude dormir la noche anterior a la cirugía. Me acosté en la cama, con el sobre a mi lado como un arma cargada, e imaginé cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. La enfermera entraría y me preguntaría con una sonrisa falsa si estaba lista. Asentiría, fingiendo una calma que no sentía, y respirando con una normalidad que era pura actuación. Traerían a Elena primero en la camilla, y mamá rondaría a su lado como un cuervo vestido de beige, con su habitual expresión de preocupación selectiva. Me levantaría, le extendería el sobre y diría con una voz firme, «Antes de que hagamos esto, hay algo que necesito leer en voz alta». Ellos creían que se estaban preparando para un trasplante que les devolvería la normalidad. Yo me estaba preparando para una confrontación que les haría temblar hasta los huesos. La mañana de la cirugía amaneció con una opresión en la garganta, aguda, seca y absolutamente desagradable. Era ese tipo de día en el que el aire parecía saber algo terrible que tú ignorabas por completo. Denso y quieto, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse e inundar todo a la vista con su furia. Desperté antes de que sonara la alarma, con el pulso acelerado y las manos temblorosas. No era miedo lo que sentía, sino algo que se parecía peligrosamente al éxtasis. Después de todo, tras años de ser la nota al pie de página de la familia, el personaje secundario en la brillante y egocéntrica historia de Elena, esta finalmente iba a ser mi escena,
y estaba decidida a adueñarme de cada maldito instante. Nos obligaron a estar en el hospital a las 6 de la mañana, como si mi noche de insomnio no hubiera comenzado mucho antes, a las 4:30. Caminé de un lado a otro de mi pequeña habitación, releyendo la carta mentalmente, aferrándome a cada palabra como si fuera un salvavidas. Cuando entré en la sala de espera preoperatoria, un espacio aséptico, desinfectado y teñido de un uniforme azul pálido que olía a lejía y nerviosismo contenido, sentí todas las miradas clavadas en mí como imanes sobre un clavo oxidado. Mamá, Carol, me miró con una mezcla extraña de ganas de llorar, abrazarme y disculparse por absolutamente nada, todo al mismo tiempo. Por supuesto, papá, Jorge, estaba allí sentado como una estatua de apatía, con los brazos cruzados, la boca sellada y evitando cualquier contacto visual. Elena estaba sentada en una silla de ruedas, luciendo más pequeña y vulnerable que nunca, lo cual era mucho decir, considerando que nunca ha ocupado mucho espacio fuera de su desorbitado ego. Había otros también. Familia lejana, amigos superficiales, esa clase de gente que acude en masa al drama familiar, pero que nunca aparece para ayudar con la limpieza o los momentos difíciles. Los mismos que sonrieron falsamente en cada Nochebuena, que murmuraron comentarios hirientes sobre mi actitud de madrileña, bajo las servilletas de papel, y que se rieron a carcajadas con las anécdotas exageradas de Elena. Y ahí estaban, reunidos como si fueran a presenciar un milagro divino, excepto que ninguno de ellos se dio cuenta de que iban a presenciar una crucifixión, pero no precisamente la que esperaban. La enfermera me guió a la zona de preparación, un lugar habitualmente lleno de portapapeles y voces profesionales suaves que intentan ocultar la escalofriante realidad de que su trabajo consiste en abrir a la gente en canal. Me preguntó con una sonrisa forzada si estaba nerviosa, y respondí con una calma sorprendente. Ni un poquito, porque la verdad era que me sentía más relajada que en años. Tenía algo que ellos no tenían, un arma secreta cargada y lista para disparar en el momento justo. Mantuve el sobre cuidadosamente escondido en mi bolso de hospital, envuelto en una sudadera vieja que ni siquiera me gustaba demasiado porque si algo le pasaba a esa carta antes de que pudiera leerla, juro que habría quemado la casa familiar hasta los cimientos. Nos hicieron esperar en una sala común, una habitación de color verde pálido, que sin duda le costó una fortuna a algún asesor de diseño para que parecieran relajante. Elena me tomó de la mano, con los ojos brillantes y enrojecidos por el miedo y la medicación, y murmuró con una voz apenas audible: «Gracias por hacer esto, Daniela. Sé que no me lo merezco». Habría sido el momento perfecto para un abrazo sincero, si no hubiera habido 20 años de resentimiento acumulado y 50 mentiras más entre nosotras. Mamá rondaba por un lado de la habitación, como un fantasma con una opinión para cada situación, retorciéndose las manos y murmurando cosas como: «Esto es lo que se supone que debe hacer una familia de verdad». Y «Realmente estás demostrando qué clase de persona eres, Daniela». Y por una vez tenía razón. Definitivamente les iba a mostrar quién era yo realmente, pero no precisamente de la forma en que ella esperaba. El cirujano entró en la sala, con un portapapeles en la mano y una sonrisa radiante, sin sospechar ni por un instante la tormenta que se avecinaba, la furia contenida de una mujer al borde de la venganza y el documento impreso que cambiaría sus vidas para siempre. «Bien, empezaremos a prepararnos en unos minutos», dijo con una jovialidad forzada, señalando hacia el pasillo que conducía a los quirófanos. Asentí con calma antes de levantarme con cuidado, respirar hondo y buscar deliberadamente en mi bolso. El crujido del papel dentro de aquella sala silenciosa resonó como un trueno lejano. «Hay algo que necesito decir primero», anuncié en voz alta, no solo al cirujano ni a Elena, sino a toda la sala. Carol, Jorge, los amigos hipócritas, la enfermera curiosa, todos los que esperaban que el día transcurriera según el guión familiar preestablecido. La conversación cesó bruscamente, la tensión palpable se elevó como una densa niebla, y entonces saqué el sobre blanco. «He escrito algo», dije con una voz tranquila, pero extrañamente desconocida y cargada de una emoción contenida.
Antes de que empecemos con esto, creo que es importante que todos lo escuchen atentamente. Mamá estaba pálida como un espectro, como si intuyera exactamente hacia dónde se dirigía todo esto. Elena entreabrió los labios para decir algo, pero levanté un dedo. Solo uno. Y añadí con una firmeza inesperada. Déjame terminar. Te has pasado la vida hablando primero, sin escuchar a nadie más. Y entonces comencé a leer. Leí cada palabra como si fuera una escritura sagrada, como una confesión dolorosa, un juicio largamente esperado y un discurso fúnebre para una relación familiar tóxica, todo en uno. Leí sobre las heridas invisibles y la manipulación psicológica constante, el egoísmo disfrazado de paternidad y la evidente parcialidad que había marcado cada uno de mis días. Leí sobre cómo casi tuve que abandonar mis estudios universitarios porque no podía permitirme los libros de texto mientras Elena volaba a alguna estación de esquí de lujo en los Pirineos para despejar su mente. Leí sobre cómo me echaron de casa sin miramientos, cómo me mintieron descaradamente, cómo me ignoraron sistemáticamente y cómo me utilizaron sin el menor remordimiento. Leí sobre cómo esta familia se olvidó por completo de mi existencia, hasta que necesitaron algo tangible de mí, literalmente un pedazo de mi carne. Los rostros a mi alrededor se movían como nubarrones oscuros. Mamá parecía a punto de vomitar su bilis acumulada durante años. Elena lloraba a mares, pero no me detuve ni por un segundo. Leí hasta que sentí que el aire de la habitación iba a incendiarse con la verdad. Leí hasta que cada pared de aquel aséptico espacio resonó con todo lo que se habían negado a escuchar durante toda mi miserable vida. Y entonces, mientras la última página se curvaba ligeramente bajo mis dedos temblorosos, hice una pausa dramática. Todos me miraban fijamente, esperando la siguiente línea, la conclusión lógica, la seguridad de que solo era mi desahogo emocional antes de subir a la mesa de operaciones y darles exactamente lo que tanto deseaban. Y entonces lo dije. La última frase, la bomba que explotó como un tren de mercancías descarrilado. Tenía el control absoluto de la situación. Cada respiración se detuvo en el pecho de los presentes, cada rostro se tensó por la anticipación. Y por primera vez en mi vida, todos escuchaban de verdad. No para desestimar mis palabras, ni para corregir mi exagerada perspectiva, ni para poner los ojos en blanco con condescendencia, ni para hacer mis comentarios más llevaderos, sino porque tenía en mis manos algo que no podían ignorar, algo que destrozaba las décadas de manipulación y egoísmo sobre las que habían construido su falsa fachada de familia perfecta. Respiré hondo y leí el último párrafo con esa calma escalofriante que solo llega cuando sabes que la bomba ya está a punto de estallar y no hay vuelta atrás. Soy compatible, pero he tomado la firme decisión de no donar mi riñón. Ya no estoy dispuesta a ser el cadáver emocional que se tira a la basura cuando ya no es útil. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio inusual que gritaba en los oídos y golpeaba con fuerza en el estómago. La enfermera dejó caer algo metálico, quizás su portapapeles o una bandeja de instrumentos, pero apenas lo noté porque la voz de Elena se quebró como un cristal frágil. Su grito ahogado resonó tras la fina línea de oxígeno como si fuera ella la que se moría repentinamente. Carol, mi madre, se abalanzó hacia adelante con los labios desencajados, lista para desatar todo el infierno que llevaba años acumulando. Y no me decepcionó en absoluto. «Menuda egoísta despiadada», exclamó con la voz temblorosa por una rabia visceral que solo una madre como la mía podía albergar en lo más profundo de su ser. «Ingrata, malnacida, ¿con qué derecho te crees para hacer esto? Has condenado a tu propia hermana a una muerte segura. ¿Crees que esto te hace más fuerte? ¿Crees que esto es valentía?» No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras hirientes flotaran en el aire denso y cargado de tensión como humo tóxico, porque quería que todos oyeran lo que realmente no se decía, que incluso ahora, después de haber expuesto cada cicatriz invisible que me habían infligido durante años, todavía creían tener derecho absoluto sobre mi propio cuerpo. Silencio y sacrificio. Murmuré finalmente con una voz baja pero sorprendentemente clara. Esto me libera.
Y con eso, me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Estoy segura de que detrás de mí se desató el caos. Llamadas de auxilio a las enfermeras. Los sollozos desesperados de Elena. Papá, Jorge. Balbuceó algo ininteligible. Probablemente porque aún no había procesado ni la mitad de lo que acababa de ocurrir. Pero no volví la vista atrás. No hacía falta. Había terminado exactamente lo que había ido a hacer. Cada paso que daba por el pasillo fluorescente y aséptico me hacía sentir como si me desprendiera de una vieja piel pegajosa que me había mantenido cautiva durante toda mi existencia. Los días siguientes fueron como una tormenta lenta y en espiral, que arrasaba todo a su paso poco a poco y sin mostrar la más mínima piedad. Los mensajes de voz comenzaron esa misma noche. Carol, mi madre, por supuesto, fue la primera en dejar su joya de 5 minutos de rabia histérica, remordimiento selectivo, súplicas manipuladoras y elogios ambiguos que concluyó con una maldición escalofriante. «Que Dios te castigue si Elena muere». Luego llegó el turno de Elena. Sus mensajes fueron más tranquilos al principio, pero igualmente impredecibles, alternando sollozos lastimeros con acusaciones furiosas. Hubo un momento de silencio aterrador cuando comentó con una frialdad escalofriante. «Algún día te arrepentirás amargamente de esto, Daniela. Te darás cuenta de la monstruosidad de lo que has hecho». Papá, Jorge, no llamó ni una sola vez. Pero alguien, probablemente mamá, publicó un estado largo y lloroso en Facebook al día siguiente, etiquetando a todos los miembros de la familia extensa y usando la frase «traicionada por su propia sangre» varias veces. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de primos con los que no me comunicaba desde hacía más de 10 años. Algunos me llamaron valiente, una heroína incomprendida. Otros, en cambio, me informaron con crueldad que yo era la única responsable de que Elena estuviera ahora en una lista de espera para un trasplante con cada vez menos esperanzas de sobrevivir. Uno de ellos incluso se atrevió a escribir: «Eres un monstruo egoísta y morirás sola, rodeada de tu propia maldad». Eso me hizo reír a carcajadas, una risa amarga y hueca, porque los monstruos no lloran hasta quedarse dormidos durante 20 años deseando desesperadamente ser vistos y amados por quienes deberían haberlo hecho desde el principio. Los monstruos se crean precisamente cuando te tratan como tal durante un periodo de tiempo demasiado largo y finalmente dejas de intentar negar esa terrible etiqueta. Pero aquí está la parte que nadie más sabe. Esa parte nunca se la conté a nadie, ni a las enfermeras del hospital, ni al personal médico. Ni siquiera a la amiga que se ofreció amablemente a llevarme a casa ese día y me preguntó con genuina preocupación: «¿Estás bien, Daniela?». Me senté en el asiento del copiloto de su coche, mirando por la ventana como si viera pasar la vida de otra persona, una vida que nunca había sido la mía. Había mentido. No era compatible con Elena. De hecho, no era compatible en absoluto. Los resultados de las pruebas llegaron 2 días antes de que leyera mi carta de despedida, en la sala de espera, y eran meridianamente claros. No podría haber donado mi riñón a Elena, aunque hubiera querido hacerlo con todas mis fuerzas. Su grupo sanguíneo era incompatible con el mío, y la prueba de compatibilidad cruzada dio un resultado negativo sin lugar a dudas. Médica y científicamente, mi riñón no le servía absolutamente para nada, pero emocional, psicológica y simbólicamente, mi sacrificio fue una obra maestra de manipulación porque quería que todos tuvieran la firme impresión de que podría haberla salvado, pero que elegí no hacerlo. Quería que sintieran el peso aplastante de su constante desprecio y sus decisiones egoístas cada día que les quedara de vida, de la misma manera cruel en que me obligaron a cargar con su juicio implacable, su silencio ensordecedor, sus preferencias evidentes y su total desinterés por mi bienestar durante tantos años. Quería darles a probar la amarga hiel del «y sí», la misma culpa paralizante que me hicieron sentir a mí por cada pequeño error que no soportaban ver colgar del precioso cuello de su amada Elena. Guardé los resultados de la prueba en el cajón de mi mesita de noche durante exactamente 1 semana, doblados cuidadosamente entre las 2 primeras páginas de mi carta, como si fueran un secreto explosivo que solo yo podía controlar.
Un jueves por la noche, lo saqué una vez más. Encendí una vela solitaria en la cocina, no por ella ni por ellos, sino por la mujer en la que me había convertido a pesar de ellos, y sostuve el papel sobre la llama temblorosa, hasta que las esquinas se curvaron, se ennegrecieron y cayeron al suelo como ceniza de una casa que por fin se había incendiado por completo. Que reflexionen sobre ello. Que susurren a mis espaldas. Que escriban sus propias versiones de esta historia, conmigo como la villana despiadada. Me da exactamente igual. He sido la antagonista en su retorcida narrativa de mi vida desde que tengo uso de razón. Y ahora, por fin, puedo ser la escritora de mi propio destino. Que se atraganten con ese «y si», de la misma forma en que yo me atraganté con su silencio ensordecedor a lo largo de los años. Gracias por ver y quedaros hasta el final de esta historia. Si os ha impactado este relato de traición y venganza, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos el próximo episodio, que os aseguro que estará cargado de aún más drama y giros inesperados. Hasta la próxima.